Amigos y amigas, de este libro que estamos hablando, de los cuales son autores estos economistas canarios de tanto prestigio como Óscar Vergasa Perdomo y Antonio González Vieites, en las que ustedes pueden ver aquí en mis manos la segunda y tercera edición, yo les recomiendo a los estudiantes de economía y a los estudiantes de administración y dirección de empresas que estudien este tipo de libros para que vean la realidad, diríamos la fotografía perfecta que estos economistas canarios hicieron de nuestra economía, de la Canaria, y que no puede ser otra. Ahora vamos a hablar en la segunda parte, porque Antonio es no solo un libro, sino varios libros abiertos, y él tiene una memoria prodigiosa que se acuerda de todo. Vamos a ver si él sabe interrelacionar aquella, seguro que lo sabrá, pero queremos oírlo, interrelacionar aquella economía canaria que él vio que era una economía, por supuesto, totalmente subdesarrollada, con la actual. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que se han podido sacar de ese desarrollo y subdesarrollo de aquella época con la actual? Antonio, ¿cuáles son los parámetros que puedes hoy tú poner en relación de esto que tú decías en estos libros con Óscar? Hay una primera cuestión que nos puede inquietar o no, en función de cómo lo veamos. Cuando hemos estudiado en ese libro, la economía canaria tiene un montón de ciclos, y cuando empieza el ciclo del azúcar hay una época de auge, pero hay una época que acaba el ciclo. Empieza el ciclo de los vinos y acaba, empieza el ciclo de la cochinilla y acaba, el ciclo del plátano y el tomate, pues el ciclo del turismo va a tener igual perspectiva, va a ser un ciclo más que dentro de 50 años quien esté ahí preguntando y quien esté aquí contestando podrá decir otras cosas. No lo sé, pero en cambio sí creo que es muy interesante el que veamos cuál es el elemento fundamental que ha sido el cambio de esta etapa del turismo. Hasta que se inventó y se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial la navegación aérea, especialmente la navegación comercial, el turismo de masas era imposible. Pero en un momento determinado se produjo, y entonces Canarias, que hasta ese momento se había especializado, siempre a lo largo de toda nuestra historia, somos una economía extrovertida y hemos tenido condiciones muy favorables cuando nos hemos especializado en un producto, y hemos conseguido venderlo fuera en condiciones perfectas, con el azúcar, con la cochinilla, con los vinos. Y lo que ocurría era que nosotros, con nuestros factores, producíamos esos bienes, el azúcar, el plátano, el tomate, y los vendíamos fuera. Con el turismo ya no exportamos productos, ya no exportamos mercancías, exportamos paquetes turísticos. Es lo que se llama exportaciones invisibles. Y para exportar un paquete turístico, el señor de Alemania tiene que venir aquí a disfrutar de lo que significa hacer turismo durante 10 días en Canarias. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que si antes lo interesante era lo que nos demandaban, eran los productos, el plátano, el tomate y el no sé qué, ahora ¿qué es lo que nos demandan? Los factores de los productos. Nos demandan la tierra, el territorio, el agua, el clima, la población, lo demandan, y por lo tanto en un momento determinado tú te encuentras con que exactamente igual que antes había determinados límites. Ejemplo, el plátano en Gran Canaria empezó antes que en Tenerife y que en La Palma, por supuesto, y hasta los años 50 del siglo pasado, 55, 60, era el primer productor de plátano de todas las islas. En este momento es el tercero y en decadencia. ¿Por qué? Gran Canaria, te refieres. Gran Canaria, por un modelo de crecimiento insostenible. El acuífero de Gran Canaria, que antes era una esponja jugosa, se convirtió prácticamente en una piedra seca, como si fuera una piedra pómez. Y a partir de ese momento ya Gran Canaria no podía producir más plátanos ni más, hasta que llegó el sistema industrial de la facturación del agua y la producción del agua. Pero los recursos naturales cantaron y dijeron: si usted continúa metiendo pozos en la isla de Gran Canaria, se va a encontrar que usted que va a tener no agua, y por lo tanto no va a poder continuar. Eso pasa con el turismo. En términos prácticos, no. Porque el otro día, hasta hace poco tiempo, en las últimas elecciones, ¿cuántos
primeros espadas que pretendían llegar al gobierno de Canarias o al presidencia del Cabildo decían: aquí cabe 1 millón de turistas más, aquí caben 2 millones de turistas más, y es verdad, y si los pones pegados caben 50. Si los pones pegados caben 50. ¿Y qué es lo que eso significa? Pues significa en un momento determinado que el tema del crecimiento resulta que no es el paradigma que tú tienes que tener. El paradigma es de la sostenibilidad. La pregunta es, ¿por qué vienen aquí los turistas? Porque quieren residir durante un tiempo en un sitio formidable y que le genere un montón de beneficios y experiencias y satisfacciones. Como tú lo pongas, como los están poniendo algunos, allá abajo, yo qué sé, en alguna, lo pones en la punta del barranco ahí arriba, que está dedicado hasta el Guineguín, en Puerto Rico, lo pones ahí arriba, que han hecho. Ese hombre dice, a mí no me trancan más. Claro. Y llegará un momento en que no habrá más gente para llegar allá arriba. En lo que estamos diciendo es, no otra cosa, que la clave fundamental consiste en utilizar de forma equilibrada los recursos. Y sostenible. Porque en un momento determinado, cuando el boom turístico llegó, es decir, ¿cuál era el motor? Los inversores que querían especular con el terreno lo vendían y a partir de ahí... Él construía y venga y todo el mundo todo lo que sabía, todo lo que sabemos. Pero en cualquier caso, ahí lo que funcionaba era un elemento que tenía unas características peculiares, y es que en un momento determinado se puso un ritmo de crecimiento, a ver si soy capaz de explicarlo bien, un ritmo, es decir, se quería crecer tanto que los recursos propios no podían conseguir ese crecimiento. Y por lo tanto, teóricamente se tenían que haber parado. Pues no. ¿Y qué hicieron? Lo que todos sabemos. Si potabilizadora para producir 100 apartamentos todos los días, ¿qué tienes que hacer? Pues traer a gente traer albañiles. Y el cambio de ser una sociedad inmigrante a ser una sociedad inmigrante es que, como no había límites perceptibles para decir que aquí ya no se puede tener más turistas, pues llegó un momento determinado en que se podía seguir teniendo más turistas, trayendo un montón de gente, y que en un momento determinado alguien dice, ¿y por qué están aquí? Y hay que contestarle, porque les llamamos. Claro, el efecto llamada. Es verdad que ni tú ni yo, pero los que están interesados sí los llaman. Los que estaban haciendo la inmobiliaria y los que estaban especulando dijeron, o estos vienen o no ganamos tanto. Y por lo tanto vinieron. Y están aquí porque los llamamos. Y por lo tanto no se pueden... Hay alguien que decía, por supuesto lo decía calladita la boca y entre alguien conocido, ¿sí? Lo que teníamos que hacer con los inmigrantes es que desaparecieran cuando la hora de salida del trabajo entrara. Salen del trabajo, desaparecen. Y cuando empiece por la mañana, aparecen. Maravilloso. Pues mira, te va a ser complicado esa situación. Pero lo que te quiero decir es que se apuesta por un montón de acciones y comportamientos y pautas y contratos sin medir las consecuencias que a continuación van del futuro. Y las consecuencias son fundamentales de venir. Por eso la sostenibilidad, en un momento determinado podemos decir, ¿en dónde estamos en este momento? Es que hay que traer más coches a Lanzarote, es que hay que poner más carreteras en Gran Canaria, es que hay que poner el tren en Tenerife, hay que poner anillos en todas las islas, hay que poner 4 pistas aéreas, pues no tiene ningún sentido, porque si haces eso, la gente que quiere venir aquí a residir, estamos ofertando residencia, estamos ofertando patrimonio para que disfruten de residir con nosotros. Y como nos carguemos nuestro patrimonio, pues claro, esto también se va para la porra. Hay que hacer planteamientos sostenibles. Y sostenible, por ejemplo, tiene algunas dimensiones que son importantes desde hoy. Datos. Existe aproximadamente del orden del 40% de las tierras cultivables, no más, casi el 50% de las tierras cultivables vacías. Hoy. Y Antonio, párate ahí. ¿Qué habría que hacer para producir en esas tierras? Lo que se llama el vaciamiento del campo. Que es un auténtico... El vaciamiento del campo tragedia. Significa que como la agricultura no tiene posibilidades, los que quedan son poquitos y cada vez son menos, cada vez los incendios y todas esas cosas que sabemos. Y al mismo tiempo tenemos un montón de parados. Y entonces vamos a ver, porque tenemos agua. Hoy en día el ciclo
industrial del agua permite tener agua. Yo en este momento en mi finca tengo, porque el Consejo Insular de Agua me ha puesto, luchamos 40 años, pero en este momento, como todos los agricultores, yo tengo un medidor y me dice los metros cúbicos que yo consumo y los pago a 0,59 euros metro cúbico, igual que cualquier hijo de vecino en este momento. Por lo tanto, el tema del agua, y si no hay agua, pues en fin, que el tema de la depuradora, eso se puede hacer. Y está la posibilidad del kilómetro cero, la agricultura del kilómetro, una agricultura sostenible, una agricultura que en un momento determinado esté diciendo lo que se está pasando en el campo, es decir, la gente del campo que en este momento solo vive, en el caso de que pueda vivir de lo que vende sus productos, resulta que esa gente está haciendo otro montón de funciones que nadie les paga. Están manteniendo el patrimonio de las casas, de las haciendas, de los regadíos, de los estanques, de las murallas, están manteniendo el patrimonio que se queda tan extasiado los turistas cuando vienen aquí. Está luchando contra la erosión, porque está cultivando y está impidiendo que haya erosión en el territorio que él cultiva. Está facilitando que la generación del CO2 sea absorbida por lo que él está plantando y está cultivando. En el fondo, cuando alguien dice que está subvencionando al agricultor, lo que le está haciendo es pagando funciones que realiza, que no son visibles, son bienes comunes, que no son visibles. Bienes comunes son externalidades positivas desde el punto de vista económico que tienen un valor del demonio, pero que nadie en principio, como nadie valora, como nadie las ve, como no hay un mercado de eso, no se paga. Y por lo tanto se puede decir, el Cabildo, por ejemplo, ya llama de soberanía alimentaria a la Consejería de Agricultura y Soberanía Alimentaria, pero está parado, tiene una granja formidable ahí, la carretera de Arucas, que no es por criticar, pero no está haciendo las funciones que debería hacer. El Cabildo debería liderar lo que representa un proyecto. Es decir, yo soy parte de una cooperativa que le hemos dicho un montón de veces al Cabildo que estamos en condiciones de vender lo que ellos produzcan. Hasta ahora, el problema era vender lo que producía. Todo el mundo lo recuerda, los especuladores, los intermediarios. Yo produzco y después, ¡ay, mi madre! ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nosotros tenemos una cooperativa, le hemos dicho un montón de veces, y quien dice la cooperativa en que estoy yo, un montón de cooperativas, porque es la clave. Es decir, generación de cooperativas, de producción, cooperativas de verdad. Y cooperativas de verdad hay muy poquitas, pero las hay. Sí, hay pocas. Y entonces, pues a partir de ahí, hay un montón de posibilidades, o lo que puede representar en un momento determinado, el nuevo modelo energético. Hoy en día, el consejero de Hacienda del gobierno de Canarias acaba de decir ayer o antes de ayer o hoy que lo que tiene que hacer, aparte de otras historias, es los trenes. Y con los trenes se pueden ir 4 o 5 mil millones de euros, que es el 10% del PIB canario, y que además el Cabildo de Tenerife dice, no, yo no quiero saber de eso porque es a 20 años y no me resuelve el problema. Sí. Pero en cambio, es lo que se llama el coste de oportunidad. ¿Qué pudiéramos hacer con ese dinero mejor que un ferrocarril? Y alguien dice, y muchos decimos, chacho, nosotros somos tenemos unos recursos fastuosos, naturales, renovables y nuestros. Porque Endesa, Iberdrola, todo el mundo que viene aquí que dice produce energía, no produce energía. Aprovecha las energías naturales que producemos nosotros. Y nosotros podemos decir, hombre, Noruega en este momento, Noruega no es ningún país bolchevique, pero Noruega es propiedad pública, sus pozos petroleros y todo su sistema de petróleo es propiedad pública. Y en este momento en Gran Canaria, ¿qué es lo que hay? Endesa, Iberdrola, Repsol y Enagas son los que en este momento tienen la casi totalidad de los... Pero, ¿y qué estamos haciendo? De los medios energéticos. En Fuerteventura, en Lanzarote pasa algo distinto. El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote es el propietario fundamental, o en el Hierro, que el 60% del sistema que tienen es del Cabildo. El Cabildo de Gran Canaria ha desistido de todo eso. Y ahora quiere montar un artilugio tremendo, grandísimo, probablemente sin especial necesidad. Chira-Soria, porque probablemente hoy en día las pilas y las baterías pueden perfectamente sustituir unos 2000 y pico. Es decir, el Cabildo de Gran Canaria todavía está en la imagen del grandismo, de hacer las cosas muy grandes, y de inaugurar con tijeras un montón de kilómetros, y de no sé qué y de no sé cuánto. Y hacia el futuro, un sistema energético, cuanto más disperso sea, mejor.
Cuanta más fuentes de energías tenga, mejor. Si tú alternativas, claro. Si tú tienes en tu casa 4 paneles solares, tú vas a ser menos dependiente. Si tú tienes alrededor de tu casa elementos que puedan hacer, yo qué sé, en la finca yo riego y tengo que quitar presión al agua porque me revienta el cabezal de riego. ¿Eso qué es? Pues una energía potencial con una pequeña turbina que 20.000 pequeñas turbinas. Es decir, se puede hacer en vez de una cosa inmensa, una cosa tremendamente dispersa. Ahora bien, los principales centros de producción, distribución y almacenamiento no tiene sentido que sean de Endesa. No tienen ningún sentido que sean. Es más, alguien dice, es que hay que pagarles para expropiarlos. Pero si las energías son nuestras, si quien decide quién es el que hace un molino somos nosotros, claro. Pero ¿qué historia es esa? Esa es una manera de intentar ser menos dependiente, porque además, si nosotros tuviésemos, que podemos tenerlo, una cualificación muy profunda en energías limpias, en agua y en agricultura, ahí enfrente tenemos nosotros un conjunto de pueblos en el África que en este momento la única percepción que tenemos son las desgraciadas pateras y las muertes aquí en el Atlántico. Pero eso, alguien dice, vamos a poner un muro. El indocumentado y el safio de Trump está todavía... Nunca soñando con el muro ahí en México. Nunca en la historia ningún muro duró, ni el chino, ni el de Adriano, ni el telón de acero. Nada. Nunca, jamás en la historia. Es más, el muro que pretende mantener diferencias. Claro. Mantener desigualdades. Y Canarias es un archipiélago africano. Y nosotros tendríamos, uno de los elementos que nosotros, a mi modo de ver, tenemos que hacer, es que ahí enfrente tenemos nosotros a nuestros vecinos. Hoy en día, si tú recapacitas, la imagen que se está dando de Canarias con respecto a África es convertir a Canarias en una especie de plataforma logística para la explotación de los recursos africanos. Es una lástima, pero la Casa África, hasta hace poco tiempo, no tenía otra percepción que la comercial y la de negocio. Y en este momento cualquier persona que te hable de África dice, no, aquí en este momento con el REF, con el RIC y con no sé qué, no sé cuánto, nosotros traemos empresarios americanos de no sé qué, no sé cuánto para que exploten África, pero que tengan aquí la retaguardia. Y decimos, vamos a ver, y cuando se acabe el negocio que hacen esos señores, se van. Pero nosotros no vamos, nosotros no nos vamos, nosotros quedamos somos aquí vecinos. Los ciudadanos que son vecinos nuestros. Y eso no es un elemento coyuntural, no es un elemento que nos va a acompañar a lo largo de toda la historia. Y nosotros, no solamente por egoísmo inteligente, sino simplemente, también por egoísmo inteligente, pero también por percepción de lo que significa la cooperación con el tercer mundo y con los países desarrollados, ahí enfrente tenemos inmensas posibilidades. Canarias es un tema pequeñito y somos pequeñitos, pero también podemos ser los portavoces y tenemos que serlo del conjunto de recursos que parte de la Unión Europea dedica a África. Ese es un escenario inédito. ¿Y qué hacemos, Antonio, con esa masa ingente de parados estructurales que no hemos sabido, fíjate, no hemos sabido recuperarla para la sociedad? Yo te estoy haciendo dos cosas. Es decir, te estoy diciendo que en el ámbito de la aportación y la cobertura agrícola y ganadera del kilómetro cero, ahí hay algunos recursos. Y en todos esos circuitos, en el tema del nuevo modelo energético, hay puestos de trabajo centenares y miles de puestos de trabajo. Incluso para la posible fabricación de elementos y de componentes. Hoy en día hay lo que se llaman, tú seguro que lo conoces, las impresoras de 3 dimensiones. Las impresoras de 3 dimensiones te hacen un corazón y funciona, o te hace una pala mecánica de cualquier cosa. Es decir, hoy en día la imagen de que la industria solamente puede hacerse con tremendos siderurgias y no sé qué, hoy en día y otras teorías están en niveles de desuso, tecnología, sí. Hay una cosa mucho más dispersa, mucho más dependiendo de la inteligencia, de la capacidad de entender lo que está pasando en el mundo, de capacidad de colocarte diciendo, ¿por qué no hacemos esto? Las ideas son formidables y nosotros tenemos una juventud como nunca cultivada, tenemos más de 40.000 universitarios, nunca los tuvimos tanto y los tenemos normalmente trabajando muy por debajo de su nivel de cualificación. Chicos, eso en un momento determinado y muchas más cosas que podemos hablar ahora. Nosotros tenemos, en esa sociedad que hay que tener sostenible, hay que sostener un montón de cosas.
no solamente hay que sostenerlo primero de todo a nuestros niños y a nuestros viejitos, que es fundamental, y somos los últimos del Estado español en mantenerlo. Qué pena. Los últimos. Es que también tenemos que cuidar, para que ese kilómetro cero funcione, tenemos que cuidar nuestros montes. El incendio que hubo este año aquí atrás, ¿qué significa? Que los bienes comunes no se valoran. Vamos a ver, fíjense. El bien común del Parque de Tamalaba. El Parque de Tamalaba es un bien común, ¿por qué? Porque es un bien que todo el mundo, si quiere, puede disfrutar de él. Tú coges el coche y vas a Tamalaba y disfrutas de ahí. Y nadie te puede decir, págame, por ahora, nadie te dice, págame por ir a Tamalaba. Nadie te lo dice. Y que dice, Tamalaba dice, yo qué sé, pues cualquier sitio de la isla. Y al mismo tiempo, cuando tú vas a Tamalaba, no impides que yo vaya a Tamalaba. Ese es un bien público en el sentido de que no es exclusivo tuyo y que además tú no me puedes excluir a mí. Son bienes como el paisaje, como las de disfrute común. Y ese sentido, esos bienes, como nadie tiene que pagarlos, nadie los cuida. Ni los valora. El señor que está facturando, el señor que tiene una fábrica de botellas de agua, lo que le preocupa es venderla. Lo que pase después no es mi problema de él. Pero lo que pasa después, y hay que cuidarlo. Y hay que cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, si tira el plástico al mar. Claro, y hay que cuidar el medio ambiente, y los ancianos, los viejos, los cultivos. Es una sociedad en donde los servicios, la sociedad del futuro, tiene que ser una sociedad tremendamente cuidadosa. Y no solamente habrá bomberos, sino que habrá gente cualificada para atender a viejos con determinada enfermedad, a niños con determinada dificultad, a personas con determinadas... Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que hay recursos suficientes para todo eso. Sí. ¿Qué ocurre? Que están mal repartidos. Claro. Que ahora bien, a corto plazo, otra cosa es el largo plazo, pero a corto plazo yo puedo decir, hombre, Canarias en este momento... ¿Qué dicen los empresarios? Cada vez que hablan de un impuesto empiezan a llorar. ¿Qué dicen los políticos cuando llegan elecciones? ¿Qué hay que hacer con los impuestos? Bajarlo. Para engañar a todo el mundo. Bajarlo. Porque además, donde está mejor el dinero es el bolsillo de la gente. Que tenga bolsillo o no tenga bolsillo es otra cosa. Pero en el bolsillo de la gente. Pero a corto plazo hay que decir, tanto lloriquear. ¿Cuál es la presión fiscal en Canarias? Una de las más bajas de España. 11 puntos por debajo de la media, la más baja. Y de la europea, 6 puntos más. 17 puntos de la media europea. No digamos de Noruega o de Francia, que estamos 25 puntos por debajo. De la presión fiscal. De la presión fiscal. Pues eso qué significa, que cada vez hay más ricos, que cada vez hay más ricos. Y más pobres. Y cada vez hay más pobres, y cada vez se está concentrando más la riqueza. Más y es un sistema que está presionando por eso. Ahora bien, eso se puede cambiar. ¿Es lo que hay? No. Bueno, es lo que hay, pero sí se puede. Es lo que hay, pero sí se puede. Hasta ahora es lo que hay. Y yo digo que a partir de este momento, y no solamente porque hay un partido que diga eso, sino que hay un montón de gente que en el estadio, cuando está jugando el equipo de su ciudad, dice, sí se puede, para ganarle al otro. Sí se puede, contra, es lo que hay, no. Pues es lo que hay, es lo que había. Es un poco en ese escenario donde yo creo que no debemos de claudicar. Esa es la gran quita de la cuestión. No debemos de permitir que nos derroten de la manera de que es lo que hay, no hay alternativa, de la famosa no hay alternativa, y el que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pues no, pues eso, el espíritu cristiano de la resignación en este momento no funciona como un elemento de cohesión social. Para la cohesión social, la caridad es insuficiente, hace falta la justicia. Y para eso están la redistributiva de que paguen más los que más tienen, y evidentemente con arreglo a su capacidad económica. Entonces, como tiene a corto plazo, como tiene que ser. Sistema fiscal. A corto plazo, sistema fiscal. Y con el sistema fiscal, los servicios públicos se crean para cuidar. Y cuando tú comienzas a generar todo eso, se generan, por ejemplo, la última subida salarial, o las dos últimas subidas salariales. Del SMI, del salario mínimo. Salario mínimo interprofesional. Alguien ha tirado y se ha dicho que no sé qué, no sé cuánto, pero en el fondo todo es más. Es verdad que en Canarias es donde más afectado. Una de las que más ha afectado. Sí. Afortunadamente, porque eso qué significaba, que los salarios eran de los más bajos de España, los segundos después de Extremadura. Y ya está bien.
y ya está bien de que una sociedad que tiene la riqueza que tiene la sociedad canaria y la opulencia que tiene algunos sectores, coño, que sepa redistribuir y que no esté diciendo qué es lo que hay y que no se puede. Claro. Es un poco en ese escenario donde decimos todo ese dinero, es decir, todo el dinero que se va, tú eso sabes un montón, todo el dinero que va a ser masa salarial, ese no va a las cuentas de depósito ni a los fondos de inversión, eso se gasta. Claro, el consumo. Todo se gasta y eso significa multiplicadores y claro. multiplicadores en donde la economía comienza a tener otra dimensión porque los que tienen tantísimo dinero no gastan. No gastan. No necesitan gastar más porque es que no tienen dónde gastarlo, Antonio. No pueden. No tienen dónde gastarlo. No pueden gastar más de lo que están gastando. No tienen, efectivamente. Bien, en definitiva, tú nos has hecho un recorrido de la evolución de la economía canaria desde aquella época hasta ahora, pero en definitiva, Antonio, por ejemplo, la subida de impuestos que se nos anuncia por el gobierno del Partido Socialista en coalición con Podemos, sobre todo de subir el IRPF, bueno, de crear unas tasas, por ejemplo, la tasa Tobin o la tasa de Google también. ¿Cuál es tu opinión? A ver, ¿qué querías decir? Pero subir los impuestos a partir de rentas superiores a 130.000 euros. Que eso es clase media para arriba. Y 130.000 euros. El que esté pagando impuestos y no quiera pagar más, yo digo que no tiene vergüenza. Yo digo que no tiene vergüenza, claro. Y que lo que tiene que hacer es contribuir, porque el sistema, la Constitución española, dice que el sistema fiscal es progresivo. Y el señor que gana un montón de dinero, pues que pague más. Hay lo que significa la tasa Tobin, esa que representa, eso es... Las transacciones en bolsa, por ejemplo, financieras, ¿no? Hay que entender algunas cosas que no tienen explicación así fácil. En este momento, donde los bancos te están friendo a comisiones cada vez más y cada vez más nuevas. Por tener el dinero en el banco. Esa es otra. Échale mojo. Ese tiene mucho morbo y no estamos porque eso ya no, nada más que hablamos de eso. Nada más que hablamos de eso. La vergüenza está. En fin, lo que te quiero decir es que en este momento los sistemas son de tal potencia y de tal magnitud que en un momento determinado te dice, vamos a ver, ¿qué pasa con los elementos que el sistema financiero organiza para llamar fondos de inversión de primer rango, de primera barca o de no sé qué? Esos fondos, algunos de esos fondos, están ganando hoy más del 37% anual. Joder. Eso, 37%. La provincia del último domingo te venía en las páginas verdes lo que representaba y lo puedes ver con la fuente de los correspondientes. 37 hasta el 45%. ¿Eso qué significa? Que el dinero está a palas, por eso vale tan poco. Pero como tú tengas capacidad de controlar cosas, porque ¿por qué se gana tanto? Se gana tanto porque se sabe qué tipo de acciones o qué tipo de obligaciones va a subir. ¿Por qué se sabe? Porque se puede forzar a que suba o a que baje si tú tienes una potencia. Personaje famoso fue capaz de hacer que la libra esterlina saliera hace 15 o 20 años del sistema europeo que tenía. La tuvo que sacar. ¿Y eso qué significó? Que un solo señor, porque tenía una potencia del demonio, fue capaz de eso. Hoy en día, ¿alguien se cree que los bancos no están dispuestos a coludir? Es decir, formalmente compiten entre sí, pero a la hora de la verdad dicen, vamos a ganar dinero. Es decir, en este momento, si tal acción nosotros pensamos y forzamos a que baje y compramos a la baja... Que lo fuerzan los propios fondos, claro, los inversionistas. Es decir, la bolsa en este momento es la bolsa o la vida. ¿Sí? No, es un juego de azar. Y los juegos de azar hay siempre el señor que tiene el as en la manga. Perdón, que me está diciendo que no se le escucha a don Antonio. A ver, hablan, perdón Antonio, que es que me dicen de realización que no se te escucha. Si no se me escucha, yo creo que estoy alegando altito. ¿Escuchas ahora o no? A ver, entra porque, claro, si habla y no se le escucha no sirve para nada. Ven para acá para ver si arreglamos esta pequeña avería. Venga. En fin, es un lapsus del directo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que arreglarlo. Eso en principio que yo sepa nada. No, tú no has tocado nada. A ver. No se oye. Fue ahora, sí. ¿Y sabes que ahora se oye? Ahora lo comprueba el de dentro. Bien.
Como les decía, laxos del directo, pero continuamos, porque esto está muy interesante. Desde que nos confirmen que se oye la voz de nuestro invitado, pues continuamos con su diserción. A ver, Antonio. No, que estábamos diciendo que en ese mundo la tasa Tobin Ya puedes seguir. no es otra cosa que poner un impuesto a las transacciones que se hacen en ese escenario. Y alguien dice, nos van a arruinar con los impuestos, nos van a machacar con los impuestos. Son los que quieren simular que lo que a ellos les va a afectar a todos. Y es falso. Solo le afectará a los que mueven en bolsa. Solo les moverá a quienes están especulando en bolsa por sus ganancias. Claro. Y por lo tanto lo que tendríamos que hacer es otro tipo de cosas mucho más fuertes. En cualquier caso, y lo que puede representar la tasa ecológica. La tasa ecológica está puesta en un montón de sitios. Un montón de países, sí. En Baleares la pusieron, llegó el PP, la quitó y ahora se ha vuelto a poner sin ningún tipo de problema. Eso, y además la gente lo agradece. Yo he tenido que pagar tasa ecológica cuando he estado en algunas ciudades, probablemente a ti te haya pasado lo mismo. En Barcelona, por ejemplo, también se paga. Y no pasa absolutamente nada porque tú sabes que con tu Aunque dinero, que con tu pequeña aportación, tu euro o tu euro 50, en este momento estás facilitando con tu pequeña granita de dinero que aquello esté tan bonito como lo que tú estás disfrutando. Y en este momento, un conjunto de los 16 millones de colegas que vienen aquí al año, habrá un montón que vienen a ponerse ciegos de whisky, de ron y de lo que sea. Yo no sé por qué no ven bien la tasa turística, ¿no? No lo he entendido nunca. Porque hay una reacción negativa ideológica contra lo que representa impuestos, contra las reglas. Sí. El capitalismo funciona con la libertad absoluta y quiere libertad para todo. Y alguien que quiere colocar cualquier cosa que no sea la libertad absoluta es... Sí, regular algo, eso está prohibido. Y eso se podía plantear hace siglos, pero en este momento, en la sociedad de 2021, el tema del crecimiento continuo es imposible de mantener. Hay que buscar... Mira, tú, ciudades tan importantes como Barcelona ya se lo plantean desde hace años, claro. el tema de los cruceros. Y es así, y chacho, es insostenible. El que yo pueda disfrutar de ir al barranco de los Cernícalos, me caches en la mar, el señor que viene de Dinamarca y que tiene que pagar €1, y dice, a mí qué coño me importa pagar €1, con perdón. Claro, que no te importa, pero y además lo ves razonable. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ese dinero debería, ojo, aquí está el quid. Hacer buen uso de él. ¿Para qué va a ser dirigido ese dinero? Exactamente. Y lo que pensamos mucho es que eso va a tener que ser dirigido a cuidar del patrimonio natural y de los bienes comunes que todos tenemos en la isla de Gran Canaria o en el conjunto de Canarias. Eso no va a financiar avenidas de las playas, no sé qué. No. Eso no va a ser para el turismo. Eso va a ser para el patrimonio que el sector turístico utiliza para sus ganancias y nos parece... Y que de determinada forma también agrede indirectamente. Y por lo tanto, si lo utiliza y facilita sus ganancias, es razonable, porque además el hotelero no paga un duro. El hotelero no paga un duro, el empresario no paga nada, lo paga el señor que viene de fuera a disfrutar de la residencia que nosotros le concedemos, y si se la tenemos cuidada, pues resulta que la cuidará más, la valorará más y dirá, es una sociedad civilizada. ¿Pero tú crees, Antonio, que realmente el turista que nos viene, que no es un turista con las lógicas y honrosas excepciones en porcentajes minoritarios, que no es un turista de alta capacidad económica, ¿tú crees que eso lo miraría el turista? ¿Por qué los empresarios se oponen a ese tipo de tasas? Yo creo que... Pero vamos, es que es irracional esa oposición. Pero igual que alguien se opone a la eutanasia, por razones religiosas o por razones de fe. Sí. Por razones religiosas o por razones de fe. No hay otra. Y la fundamental es que la derecha ve un impuesto y se eriza los pelos. ¿Por qué? Porque resulta que no quiere repartir. Su concepción es que el mercado lo que tiene que ser es libre y que cada cual se las apañe como pueda y sabe. Y que tanto tiene, tanto vale. ¿Y qué es la competencia? Mentira, hoy en día no hay competencia, hay oligopolio. Efectivamente, hay imposición. No hay competencia, el mercado no existe. ¿Tú has visto el otro día las quejas de los agricultores? Es insostenible que los agricultores 15 o 20 veces más caro una pera en el supermercado que lo que le paguen. Esto, vamos, ¿qué sociedad puede admitir eso? La lata de aceite. Y qué buenos y qué sanos son. Y qué tranquilitos son. Claro que sí. Si es la época aquella, la época nuestra de aquella del 60 para acá. Distinto. En cualquier caso,
son temas en que lo que es fundamental es buscar equilibrio y además las diferencias, en este mundo de Dios, yo creo que las diferencias hay que mantenerlas, cuidarlas, preservarlas, pero las desigualdades, esas hay que abolirlas. Acabar con ellas, claro. Abolirlas. Pero si además hay para todo, Antonio, si el problema es la masa, es tener más y más, hay para todo. Si no gastan el dinero que ganan millones y millones y millones todos los años y se preocupan porque tengan que pagar 100.000 euros más al año cuando ellos ganan millones de euros. Yo recomiendo, hay un par de textos formidables, que es la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos Humanos, que me parece que son el algodón por el cual debemos medirnos. Y eso, en este momento, no tiene ninguna ideología, tiene humanismo. De dentro lo que tiene es humanismo. Antonio, estamos a punto de terminar nuestra entrevista, nos quedan 3 minutitos. ¿Cuál es la Canaria que tú sueñas? Mira, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, la que tú siempre has soñado. Hombre, es una Canaria para solidaria. Para nuestro programa. Es una Canaria, en primer lugar, con equilibrio. Equilibrio entre las personas, en donde no todo el mundo tiene que estar en iguales condiciones, pero que fundamentalmente sea unas condiciones dignas. Una sociedad de servicios que aspira a que los servicios tengan calidad. Nunca puede olvidarse que la calidad en los servicios lo dan quienes prestan los servicios. Claro. La calidad en el servicio turístico la hace el trabajador turístico y la Kelly. La calidad en la cirugía neurofacial la hace el cirujano. Y los servicios tienen que tener, si se quiere tener un servicio de calidad, el trabajo digno y decente es absolutamente imprescindible. Por lo tanto, una situación en cuanto a lo que representa las relaciones, por así decirlo, laborales, desde el punto de vista de la dignidad, en donde los bienes comunes sean cuidados de una manera tan importante como los bienes particulares, en donde la diferencia entre las mujeres y los hombres no sea tal que tal, y que el brazo del Atlántico que nos une con África desaparezcan las pateras y aparezcan que vienen en armas o en donde sea miles de jóvenes a estudiar en Canarias, o miles de jóvenes egresados canarios que van a echar una mano allá, y que en el fondo tengamos un patrimonio bonito y una sociedad justa, equilibrada y digna. Pero yo creo que eso es el sueño de todos. Qué discurso más bonito. Se puede decir más alto, pero no más claro y no más profundo. Esa Canarias que todos, a las que yo también me adhiero, por supuesto, con los ojos cerrados, la que todos deseamos y la que todos soñamos, sobre todo la gente de buena fe, la gente que pide eso, que pide distribución de la riqueza, solidaridad, que pide trabajo para todos, que no seamos tan belicosos con aquellos que necesitan de nuestra tierra para vivir, para ser personas con dignidad como nosotros lo necesitamos, tantos canarios y canarias que tuvimos que emigrar a nuestras tierras latinoamericanas. Pues esa solidaridad que tanta falta le hace a la sociedad actual es la que Antonio González Vieytes ha transmitido y ha expresado esta noche en este programa. Antonio, el tiempo en televisión tú sabes que es oro, y hemos llegado a las 8:30, parecía que era mucho, pero mira, si nos dejan podemos estar aquí hasta mañana charlando. A mí ya me está doliendo la voz. Tu verso fácil hace esto muy agradable, y lo que esperamos que el maestro esté por aquí. A ver si conseguimos que Óscar venga un día por aquí también. Tengo yo desde hace tiempo montar un pequeño debate con Antonio, con Óscar, con Fernando Redondo y con algún otro economista más, que ahora mismo no recuerdo, para hablar de todo lo que ha sido el progreso, el desarrollo y el subdesarrollo de Canarias en general, hasta el día de la fecha. Y hablar de mañana. Eso, y del futuro, que es lo importante. Maestro, muchas gracias. Ilustre. A ustedes hasta el próximo jueves, si Dios quieren, que tendremos aquí al doctor René de la Mar del Risco para hablarnos de nuestro futuro, del envejecimiento y de la salud que tenemos que tener, sobre todo esto, como nosotros que ya llegamos a una cierta edad. Gracias y hasta el próximo jueves. Buenas noches.